Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más en esta cueva llamada Cavernícolas, el podcast para papás. Recordando que uno de los objetivos mayores de este podcast es compartir la experiencia de cómo se paterna en este planeta, en este mundo, en este territorio, en estos tiempos, y poder compartir las experiencias de nuestros cavernícolas invitados para que ustedes escuchen, tomen lo mejor, también nos digan qué es lo que no les parece, que refuten y que lo comenten. Muchas gracias por todas esas conversaciones que hemos tenido acerca de lo que, con lo que sí se quedan y con lo que posiblemente no, y con lo que de plano no se quedan. De eso se trata. En realidad, uno de los objetivos de este podcast, de este espacio, es que otros padres, otros hombres, escuchen de la experiencia, se suban a los hombros de la experiencia de otros hombres, de otros cavernícolas, y podamos juntos construir un mundo mejor. Bienvenidos a este nuevo episodio, y hoy tengo un invitadazo que cuando lo conocí, cuando lo escuché, me dieron unas ganas infinitas de traerlo como invitado y compartir su experiencia, que me parece valiosa. Es nuestro primer invitado extranjero. Él es de origen chileno. Andrés Muñoz es psicólogo con maestrías en psicoanálisis infantil juvenil, pedagogo curativo y de emergencia, miembro fundador de la Asociación de Psicólogos Antroposóficos de Chile y asesor de escuelas Waldorf en el abordaje de la sexualidad. Y yo debo de confesar que escuché un taller, una escuela para padres en la escuela de mi hijo, y me pareció maravilloso. Dije, tengo que hacer lo que tenga que hacer, mover mar y tierra, para tener como invitado en estos micrófonos Andrés Muñoz. Andrés, hola. Bienvenido. Hola. Muchas gracias, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenidos a Cavernícolas. Y la verdad es que yo además, el contexto de Andrés dice, oye, yo soy padrastro. A lo mejor no has tenido un padrastro como invitado. Tienes toda la razón, un padrastro a los 24 años, ya nos contarás qué es eso. Y además papá de una niña de 2. O sea, comparte 2 generaciones como papá, y ya tienes y mucho tiempo siendo papá. Sí. ¿No? Y además experto, pedagogo, nos escuchas y nos ayudas a muchos de los papás a lo que tú te dedicas, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco la historia de el padrastro a los 24 años. Sí, claro, llega como sorpresivamente para mí. Yo estaba recién egresando a la universidad, estaba haciendo mi práctica, y la mamá de Benjamín me lo trae a la consulta como paciente. Porque le dicen que llegó un nuevo psicólogo que es como más o menos medio hippie, como bien así, como más o menos alternativo dentro de... Y entonces lo trae a la consulta, y cuando le hago la sesión de anamnesis, yo me enamoré de su mamá. Entonces tuve que derivar el caso, obviamente. Y después me fui a vivir con ella y con él, los pocos meses después, sin que ella se enterase que estaba viviendo junto conmigo, pero yo ya sí sabía. Yo sabía. Ella está enamorada de mí, solo que ella no lo sabía todavía. Sí, se demoró como 3 meses más o menos en darse cuenta. Y bueno, y ahí llegué a la vida de Benjamín, y claro, el proceso al inicio es bastante... yo recién estaba egresado a la universidad, entonces estaba como en esa transición de adolescente a hombre, ¿sí? Y que el proceso como de la vida en pareja, junto con ayudar a un joven a convertirse en hombre, me ayudó muchísimo también en dar ese paso, ¿sí? Como el dejar las niñerías atrás. Y sí, como porque realmente te miran todo el tiempo y te das cuenta que te toman como ejemplo, y todo lo que haces lo validan, y te das cuenta que cosas que tú haces no quieres transmitírselas porque no te han servido en la vida, pero siguen ahí. Entonces ya ahí me di cuenta que en realidad la misión que tenía frente a Benjamín era algo que es 24/7, y que en realidad dependía como mucho de los errores que podía llegar a cometer en su vida, de qué estaba haciendo yo frente a él. Sí. Entonces ahí me prohibí hartas cosas, como el jugar videojuegos, me prohibí como un montón de cuestiones que antes disfrutaba harto, porque en realidad mi vida me habían traído muchos problemas
Ujú. Sí. Ese tipo de cosas. Vale. Y eso fue a los 20... Yo tenía 24 cuando llegué a su departamento a vivir. Sí. ¿Y ellos qué edad tenían? El Benja tenía 10 cuando ya llegué a la casa, cuando lo conocí tenía 9. Ujú. Carolina es 11 años mayor que yo, ella tenía 35. Ujú. Sí. O sea, sí te enamoraste de dos mayores. Claro. Sí. Y entonces, y de ahí, ¿tú llevas cuánto tiempo siendo padrastro de Benjamín? Eso fue el 2014, 10 años. ¿20 años? 10 años. 10 años, 10 años, sí. Sí, 10 años. 10 años. ¿Y cómo ha sido esta relación de convertirte en padre? Acabas de decir, pues, me ayudó a madurar, ¿no? Claro. Esta primera parte, pasar como de la adolescencia a la vida adulta, a la vida pues, juvenil y luego madurar a la vida adulta. Sí. Yo creo que una parte del proceso importante es que como reconocer que no vas a ocupar el lugar del padre biológico. Ujú, ¿sí? ujú. Entonces cuando llegué a su vida, igual él no tenía muy buena relación con su papá. Y entonces cada vez me tomaba más como padre, pero varias veces a lo largo de la vida tuvimos esa conversación de yo soy para ti, él me dice Andrés. Ujú. Entonces, porque me dice que no puede como darme el lugar de papá biológico porque él tiene un papá. Pero me considera padrastro y en realidad sigue mi ejemplo, me pide consejos y me cuenta lo que le pasa. Entonces yo digo, claro, ahí yo sí estoy cumpliendo el rol de papá con él, porque cuando tiene un problema va a preguntármelo a mí y a su mamá, entonces ese puente sigue abierto. Sí. ¿Qué más podría decir de esto? O sea, tú viviste con ellos, o sea, Sí, todo el bajo el tiempo. mismo techo. Sí, todo el tiempo. Sí, de hecho empezamos la gira por Latinoamérica el año pasado y él venía con nosotros. Ujú. Este año no vino porque entró a la universidad. Entonces quedó allá en Santiago. Ujú. Sí. ¿Y cómo son? ¿Cómo es en el contexto de Chile? Seguramente lo del también en México y en América Latina, el rol del padrastro. Ajá. ¿Y cuáles son los principales retos, Andrés? No estoy tan enterado como en México, pero en América Latina si bien entiendo, como sobre todo en Chile, como la familia estándar de Chile es la madre soltera. Sí, es como la familia típica chilena, la madre soltera. La familia nuclear no es la mayoría de las familias y las familias reconstituidas. Como esas son como las familias más comunes, la madre soltera y la familia reconstituida o con los abuelos. Son familias de segundas oportunidades. Exactamente, sí. Entonces, lo que tengo entendido es que, o lo que he visto como desafío, es que realmente igual a nosotros como padres tenemos el estándar súper bajo. Entonces, como que si hacemos algo bien, eres como muy buen padre. O sea, si así el 1% de lo que tendrías que hacer, eres como muy buen padre. Y no así como la exigencia que está sobre la madre. En realidad eso es algo que hay que admitir. O sea, sobre todo como que hay todavía un machismo en la generación antigua en donde te vanaglorian básicamente diciéndote lo bien que lo estás haciendo, y yo miro y digo, no hago ni siquiera un 20% de lo que hace su mamá, pero a mí me llegan un montón de felicitaciones de su mamá, ninguna. Las críticas básicamente. Entonces, en eso yo creo que todavía hay mucho que hacer en la responsabilidad que como hombres nos corresponde. Sí. Sí. Ahora, es interesante ese referente de esta sobrevaloración de la labor del hombre en la familia, ¿no? O sea, y eso es interesante para entender los referentes, creo que culturales. Ajá. ¿No? Digo, en mi caso, en mi contexto que a mí me tocó ser papá luchón, que esa es una figura que decimos aquí en México, claro, de papá divorciado, donde una semana vive mi hijo conmigo, otra con su mamá, cambia de casa, y estando conmigo, yo me hago cargo del 100% de sus labores, ¿no? Que tengo alguien que me ayude para lavar y hacer qué hacer en casa un par de días, y el resto pues es también traer el orden, ir, venir, traer mis tiempos, mis horarios, pero pues toca, o sea, parece que ya no veo eso, ¿no? O sea, ya no veo que yo pongo el 10%, el 5%, o el 20%, entonces yo pongo el 100% y a veces hasta más. ¿Qué ha sido la etapa o el momento que te ha hecho más feliz? Y otra, permítame hacer una pregunta que siempre me gusta hacer. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que eras papá? ¿En qué momento me di cuenta que era papá? Yo creo que el momento no tengo el momento específico, pero fue muy al inicio en realidad,
porque veía que teníamos una cierta complicidad y conmigo podía decir y hacer cosas que con la mamá no. Como por ejemplo el que se burlara de mí y que me hiciera bromas y que yo lo bromease, y porque con la mamá se enojaba cuando él hacía eso. Entonces que como esos espacios, y que eran espacios que teníamos nosotros. Y de ahí me di cuenta que, claro, como una cosa, eso puede como confundirse con un espacio de amistad, y que el espacio de padre tiene que ver con impulsarlo a crecer en todas esas cosas. Ahí me di cuenta realmente, insisto, de esa misión, de que yo no le podía enseñar a crecer a él si yo no crecía. Entonces ahí me tuve que prohibir hartas cosas. Hemos tenido alto y bajo, obviamente. La relación en general siempre ha sido buena. O lo que yo diría, no sé, habría que preguntarle a él igual. Sí. Pero tuvimos momentos cuando yo tenía 16, 17 y estábamos en pandemia. Ahí sí fue bastante difícil, porque tenía crisis, tenía insomnio, estaba muy nervioso. ¿Él? Él, sí. Y llegaban los portazos y ese tipo de cuestiones pasaban. Ahora, sí, puedo tener mucho bagaje teórico y toda la cuestión, pero cuando está como... Nosotros en Chile decimos otra cosa con guitarra, que es cuando ya estoy ahí con el chiquillo que me está como desafiando enfrente, igual se me escapaban los caballos. Y después tenía que ir a pedirle disculpas y todo lo que correspondía, como darse cuenta, decirle, mira, esto es lo que me pasó, en realidad me sentí como muy estresado con esta situación y me desquité contigo. Como ser bastante transparente. Y él siempre ha sido muy, muy humilde en decir, lo que a mí me pasó fue esto. Entonces es transparente y llegamos a un acuerdo y la vida sigue. ¿Sí? Y avanzamos, pero no dejamos como las cosas así, pasó algo y hacemos como borrón y cuenta nueva. No, y en realidad, como estudié psicoanálisis, sé que eso nunca es beneficioso, sino que la represión produce que eso que se dejó abajo de la alfombra empiece a pudrir la alfombra después. Entonces es cuestión de tiempo nomás. Y entonces por eso siempre hemos tenido como eso muy de frente, y de decirnos las cosas. Sí, él siempre estuvo como en el centro. Y nos cambiamos de ciudad por él. De hecho, él está en pedagogía Waldorf y cuando llega a octavo en Chile pasa a educación media. Y ahí nosotros nos cambiamos a otra ciudad. Yo llegué a la otra ciudad sin trabajo, somos más sin trabajo, pero hicimos todo el cambio para que él entrara a la media Waldorf, que es de noveno a doceavo. Y ese proceso en realidad le cambió muchísimo al Benjamín. O sea, se convirtió en un niño que era muy tímido, y que hablaba muy poco, a que lidera proyectos, ahora lidera proyectos, hace movimientos grandes, él organiza, y nadie imaginó que eso podía él hacerlo. Y fue como esta pedagogía de primero a tercero medio, sería noveno a onceavo, en donde de a poquito empezó como a... Y ya en doceavo era el líder que dirigía grupos, hizo una reforestación, porque en la pedagogía Waldorf en onceavo tienen que hacer un proyecto individual. Que se presentan doceavo. Entonces él cortaba eucaliptus, pino, porque son especies que rompen todo, consumen demasiada agua, y empezaba a plantar árboles nativos. Y así estuvo 2 años y hizo un bosque. Se llama el Bosque Siempre Verde, que está en su colegio, plantó como unos 650 árboles más o menos. Órale. Entonces todo ese proyecto lo llevó él adelante y eso lo hizo como fortalecerse muchísimo. Sí. Ahora yo lo veo y es un hombre que sé que va a aportar mucho al mundo. Pues eso es un poco lo que trata el método Waldorf, ¿no? Sí, claro. Oye, y en estos temas, o sea, en esta forma de acompañar, de aprender a acompañar a Benjamín, que en tu primera paternidad, ¿qué tanto influyó tu relación con tu padre en la forma de ejercer esa paternidad? ¿O fue más profesional? No, muchísimo, porque yo no tuve imagen paterna en realidad. Mi imagen paterna, y esto lo vi en un análisis, mi imagen paterna fue mi mamá. Mi mamá trabajaba y era la que me decía, mira, lo estás haciendo mal, tenés que hacer esto. Y la que me impulsaba como a salir al mundo. Y yo a mi papá lo conocí cuando yo tenía 23 años. Lo vi y hay una larga historia con cambio de apellido y cuestiones. Y tenía a mi abuelo que era el que cumplía como un rol materno en mi vida.
Entonces él cocinaba, ordenaba, estaba en la casa. Cuando yo estaba enfermo, él me cuidaba. Y mi mamá era la que trabajaba, la veía la muy proveedora, poco. Y la cuando, fuerte. Sí, y cuando estaba, me decía, ¿ya cómo va tu vida? ¿Qué está pasando? Y era bien severa en realidad. Y una vez me estaban haciendo bullying cuando iba como en octavo. Le dije, mamá, por favor, cámbiame de colegio, que lo estoy pasando pésimo. Esto era septiembre, ya como 9 meses pasándola horrible. Estoy pasando pésimo. Y me dijo, no te voy a cambiar de colegio, porque si no resolví esto tú ahora, te va a seguir pasando. Eso me dijo, nada más. Y después, al año siguiente, con el que era mi bully, nos hicimos re amigos. Sí, pero así, digamos, era como de severa en su manera. O sea, no te apapachaba, sino te impulsaba a que resolvieras. Sí, me apapachaba poquito y ya apúrate. Sí, como ya rápido, resuélvelo. Sí. ¿Y cómo hiciste este acompañamiento entonces de Benjamín? ¿Cómo reaprendiste a ese rol paterno y cómo te volviste un padre que acompañaba, que escuchaba, que vivía con paciencia? No todo el tiempo igual. Sí. No me resultaba todo el tiempo. Pero que empecé a construir como que es un hombre primero. Sí. Empecé a construir como esa imagen. Porque la imagen de mi abuelo era de un abuelo tierno y cariñoso, pero me faltaba como la imagen de que es un hombre que va al mundo y que conquista en el mundo. Entonces, para eso tuve un profesor de psicoanálisis argentino y que yo a él lo veía como un referente paterno. Que estuve 7 años en esa escuela. Y me metí al camino rojo. Que yo empecé con la espiritualidad como muy joven, a los 18, 19. Entonces me metí al yoga, al New Age, meditación y así, y entré, pero siempre estaba lleno de mujeres, entonces no podía como construir ese rol de hombre, ¿cachai? Entonces, o sea, necesitaba algo masculino. Entonces, tener referencias masculinas. Entonces, cuando entré al camino rojo y los temazcal y la búsqueda de visión, las danzas del sol, ahí habían hombres, que eran mayoría hombres, y que teníamos que calentar las piedras y el fuego, y era como duro, y que teníais que soportar el calor, y que teníais que soportar el hambre, la sed, y todo eso, pero cantaban, ¿cachai? Y que cuando estábamos en el temazcal hablábamos como de lo que nos pasaba realmente. Entonces yo dije, ahí hice como un clic de, yo como hombre sí puedo hacer eso, como que sí es legítimo seguir siendo hombre y poder hablar de lo que me pasa. Pero fue un sentimiento, sí, pero fue un clic que hice como a los 20 años. ¿Sí? Antes era súper reprimido con lo que me pasaba, porque era hombre que te dicen tú, te ponís los pantalones, seguís adelante y la vida continúa y lo arregláis solito, callado. ¿Sí? No molestáis a nadie. Y era como lo que hacían antes de ya ese proceso en que empecé a hablar de lo que me pasaba. Ahí empezó la reconfiguración. Sí. Y la práctica ya viviendo en la línea de fuego como papá, como padre, como padrastro. Sí. Solo ahí se aprende. Sí, es que es la mejor enseñanza. Solo ahí. Sí. Oye, Andrés, y después tienes hace 2 años a tu pequeña. Sí, a la Sol. Sol. ¿Qué tan diferente fue la paternidad con Sol y con Benjamín? Igual es bien diferente en el sentido en que hay algo como visceral con la Sol. Porque de ver su nacimiento y todo eso, y su fragilidad, que en Benjamín yo acompañé como esa fragilidad, pero ya tenía 9 años. Claro. Igual tengo que reconocer que hay una cuestión como machista en mí todavía, que es que como él es hombre, yo puedo ser más duro con él. Pero como la Sol es mujer, no. ¿Cachai? Pero esa es una cuestión machista en realidad, porque yo sé como psicólogo que en términos del desarrollo, el varón es mucho más frágil que la mujer. O sea, el varón es muchísimo más frágil de los 12 años hasta los 18, es mucho más frágil, la mujer es mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, y yo lo tengo claro teóricamente hablando, sé los fundamentos y porque es así, pero me cuesta todavía aplicarlo, porque digo, vaya a ser hombre. Entonces, igual el mundo de nosotros los hombres es duro. Sí, sin duda. Entonces, va a llegar donde tu amigo, oye, me pasa esto, y no te van a pescar. Y juguemos y hagamos otras cosas, y así es nuestro mundo todavía. Ojalá él tenga amistades que sean más sensibles, que encuentre como esos espacios. Pero claro, sí, eso podría decir. Y ahora, con la Sol, nosotros la queríamos tener. Entonces tuvimos como 5 o 6 meses como que llegara. Y el hecho, yo quería que fuéramos niñas. ¿Sí? Entonces cuando tenía a la Carolina como 3 meses, teníamos 3 meses de embarazo, ahí yo soñé con la Sol y dije, es niña y se llama Sol.
Pero no era un sueño así como que hubiera visto una niña ni nada, sino que no, cuando la intuición. desperté dije, es niña, se llama Sol. Órale. Y era niña y le pusimos Sol. Esa fue la intuición y el llamado. Sí. Y la Carolina soñó con su segundo nombre y no lo anotó y se lo olvidó. Entonces, después, Perdió. Sí, y después, como todos los demás meses, porque fue como al cuarto mes, trataba de acordarse el nombre y no, pero finalmente le pusimos a Litzel, que dijo que ya puede ser como algo, como que recuerdo que era como Maya. Ajá. Entonces le pusimos solo a Litzel. Ah, pues mira, qué bonito. Sí. O sea, composición. Y terminó siendo maya y un referente interesante entre los mayas y el dios del sol. Exactamente, sí. Ah. Y Chile, y nosotros en Chile no tenemos mayas y así. No tenemos. Entonces, sí, eso, que en realidad es como más visceral, porque igual, como en términos teóricos, antes se hablaba del instinto materno y paterno. Hoy día, como en términos del desarrollo humano, eso se ha ido descartando, porque elementos como, por ejemplo, la depresión postparto no coinciden con. Y que también la vinculación es bastante individual de la madre al niño. Pero sí hay varios referentes, como por ejemplo que la mujer tiene una ayuda en el proceso del parto de la oxitocina que produce cuando el niño nace y todo el periodo previo, y que sí la vincula como más fuertemente al bebé. Y antes se pensaba que el papá no tenía como ese acercamiento con el bebé, como porque realmente se medía la cantidad de oxitocina de la mamá y del papá, y el papá tenía considerablemente menos. Pero los estudios han mostrado que si el papá se vincula activamente con el bebé, al cabo de un periodo que creo que eran 2 meses, adquiere la misma cantidad de oxitocina que tenía la mamá. Entonces, eso me enseña que como padre nosotros no vamos a tener quizás esa ayuda como orgánica para vincularnos con, sino que va a tener que ser voluntario, y así después el cuerpo nos va a ayudar, pero al principio tenemos que hacerlo como por voluntad propia. Claro. Y es un proceso biológico, ¿no? Sí. O sea, bioquímico. Y eso, pero no siempre se da, ¿no? O sea, yo he escuchado casos que hasta después de 20 años hay una conexión profunda con tus hijos, aunque vivas con ellos. Sí. ¿No? Hay otros que pues, se tardan tanto. Yo he contado mi historia de vincularme con mi hijo por ahí de los 4 o 6 meses de él, en un hecho como un poco traumático. Porque lo rescaté de un ahogamiento en su cama, en su cuna. Ajá. Se cayó del colchón de antirreflujo a un huequito que había entre su barandal de su cama, se cayó, estaba metido boca abajo. Yo estaba por bañarme, estaba empezando la ducha y un instinto me dijo, algo está mal, y regresé a su recámara y vi sus patitas volando. Lo saqué, estaba rojo, llorando, queriendo sobrevivir. Ahí lo abracé, me di cuenta que le había salvado la vida por primera vez a mi hijo. Ahí creo, Andrés, que mi conciencia, mis emociones, mi cuerpo, mi química, mi cerebro se conectó realmente con lo que es la paternidad. Ahí me sentí padre por primera vez profundamente. Siempre acompañé, jugué, le canté. Creo que antes era mucha ilusión. Amor e ilusión. Claro. Esto ya se puso terrenal. Ajá. Ya se vivió de otra forma. Exactamente, sí. Sí, me pasó con la Sol porque la Carolina tuvo preeclampsia post la cesárea, y que no pudo ser parto natural porque tenía... no, es complicado cuando estás en preeclampsia. Sí, tenía vasa previa marginal, sí. Y entonces no podía ser. Y después la Carolina desarrolló como un síndrome de HELP. Entonces estuvo en la UTI y entonces la Sol quedó en neonatología. Y yo la iba a ver y me daban 1 hora para ir a verla nomás. Pero las enfermeras me dejaban estar un poquito más tiempo y yo aprovechaba toda esa hora de estar con la Sol, pero en brazo, aunque durmiera, o darle la leche, cambiarle ropa. Y sí, pues, y esa vinculación ya era como tan pequeño y estás aquí, o sea, con esta hora tengo que generar el vínculo más grande y que pensarte y que acompañarte, aunque estemos lejos, estemos cerca. Y claro, ese vínculo ahí ya se hace mucho más fuerte. Claro. Sí. Con esa experiencia tan dolorosa. Es real, ¿no? Y es doloroso. Creo que es un hecho traumático y doloroso. Sí. Y fíjate, tenemos como contexto, yo sé que es el síndrome de HELP. O sea, que es la preeclampsia, la eclampsia y llegar hasta el síndrome de HELP. Sí, claro. O sea, a mí me tocó vivirlo también en un primer embarazo donde nuestro desenlace fue trágico. Perdimos al bebé, al primogénito. Y fue, pues, doloroso. Y además, como contexto, fue el 10 de mayo. Ajá. El Día de la Madre en México. Ajá. Entonces, fue una partida de madre. Que es Asociación Paz siempre, sí. Sí, entonces, pues bueno, así tocó vivirlo. Después vino todo ese proceso y después de 2 años pudimos embarazarnos por segunda vez de mi hijo. Entonces, ¿su segundo hijo? Este es mi segundo hijo. Ajá. Y hoy pues tiene 10 años, en quinto. Pero
sé lo que es tener a tu pareja y en claro. terapia intensiva, con el síndrome de HELP. Y bueno, hay muchas cosas que vienen detrás del acompañamiento de una circunstancia tan difícil como tener eso. A nosotros nos pasó todavía mucho más difícil porque perdimos a nuestro bebé a los 6 meses y medio, ¿no? Ahí se fue ya muy cerca. Pero dándole una vuelta justo, el tema de vivir algo de cerca, como tú viste con Sol, decir, pues, vínculo, sobrevivencia, estás en este mundo, tu mamá no te puede ver. Sí. Pues son cosas, creo que esas cosas te van formando como ser humano, pero también como persona. Sí. Y esa responsabilidad, como sentía la responsabilidad cósmica de que tengo que protegerte aquí en el mundo. Y esa es mi responsabilidad más que de tu madre. Es más mía. O sea, y yo todavía la siento así, es más mía. Que tengo que protegerte a ti y a tu madre y a tu hermano. Y esa es mi responsabilidad. Claro. ¿Sí? Y eso implica lo económico, lo social, implica un montón de cosas. Claro. Y yo todavía lo siento así, como que puede ser como quizás machista aún, pero yo lo siento. Entiendo, perfecto. Sí, como esta es mi responsabilidad, ¿sí? Y no se la puedo cargar a nadie más. Como si la Carolina, porque ella ha trabajado históricamente, que sea por gusto, no por necesidad, porque esa es mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, que la responsabilidad de ella es el que le enseñe como la alegría a la Sol de la vida, entonces que no esté estresada ni agobiada ni nada. Y todo lo demás, como en el mundo, me corresponde a mí. Sí, eso sí. O sea, así lo has acomodado en la familia, como filosofía. Sí, y aunque ella como profesional era muchísimo mejor que yo. Sí, era la jefa del programa, yo era el estudiante en práctica. Y entonces ella era digamos como la líder pero aún así ahora como 10 años después lo sigo sintiendo así. Como es mi responsabilidad que lo hagas por voluntad, no por obligación, porque la obligación que tiene, la obligación de eso es mía. Ahora, son acompañamientos distintos. Fíjate que en este podcast lo que habíamos dicho es, pero también es un tema de distintos enfoques, ¿no? La postura que puede ser un tanto progresista, porque he escuchado voces y otros podcasts que es más tradicional. Pero el tema es cómo romper la barrera de la proveeduría desde el hombre para convertirnos también en seres emocionales. En que acompañen, que rompen el estereotipo machista, para poder acompañar la paternidad, para vivir la paternidad con plenitud, con amor y con ternura. Claro. Que nos permitamos eso, ¿no? No solamente traer, pero bueno, un poco mucho aprendido desde el contexto mexicano, que sales a chambear, a cazar y vienes y llegas cansado y no quiero saber nada. No puede ser. Te aíslas, no te haces cargo y hay que regañar al chamaco, regalarnos al chamaco, la chamaca. Yo traje, mi responsabilidad es traer la papa, la comida, y la mamá que se haga cargo, o la familia, las abuelas, las tías, pero yo vengo aquí y déjenme chance, ¿no? Y una chela fría en la mesa para llegar porque tengo calor, ¿no? Entonces, es romper un poco esto. Uno de los objetivos de esto es romperlo o dialogarlo más allá de esas fronteras, ¿no? Que nos permitan dar otros referentes, Andrés. Y Andrés, me gustaría poner un alto en la historia de Andrés como papá. Y entrar en uno de los temas, pues, el que tú eres experto también. Y jugar, y yo cuando escuché tu conversación hablabas también de tu experiencia como paternando y ejerciendo lo que tú estás viviendo y lo que tú estás recomendando. Y uno de los temas es hablar sobre la salud sexual o conocimiento, formación sexual de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y también de los papás de los niños y de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Que aquella es educación sexual para nosotros y formación sexual para los críos y las crías. ¿Por qué es importante hablar de nuestros hijos e hijas de sexualidad y salud sexual? Igual hay que ubicar como los referentes en ciertas edades específicas, ¿sí? Porque en la educación sexual hay hartas líneas. Entonces la línea biológica, la línea ginecológica, urétrica, entonces lo que pasa es que se piensa como desde el punto de vista médico que tendría que el niño saber ya en segundo básico todo de cómo funciona bien. Pero mi experiencia tanto como psicólogo, porque hago clases igual, ¿sí? Entonces de profesor de escuela Waldorf, es que no la pasan bien, ¿sí? O sea, hace poco estuve en un colegio en Playa del Carmen, y yo hice la clase a un quinto y un sexto, y después me agradecían por no haber sido explícito, porque ellos ya habían tenido una experiencia, una educadora sexual de la que varios salieron llorando. Entonces que nosotros pensamos ignorantemente que tendría que saber todo como para enseñarle realmente. Y una de las cosas que hay que derribar es que la educación sexual sea
como información o transmisión de la información. En realidad la educación sexual es convertirse en un ser humano sexuado, y eso significa un ser humano que tiene la capacidad de crear en la tierra. ¿Sí? Como tiene la capacidad de inocular en la tierra, y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces la educación sexual es un proceso que acompaña esas fuerzas creativas, ¿sí? Entonces una de las primeras cosas es que la educación sexual sí se tiene que vincular con las fuerzas vitales, en el sentido en que, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf en quinto ya se habla explícitamente en términos de currícula, ¿sí? Y el objetivo en quinto es la menarquia, porque lo que hacemos ahí en educación sexual es que ese proceso que es delegado a la mujer, que es un proceso lunar delegado, lo que hace es una continuidad y que habla del ser humano, porque la pedagogía Waldorf igual tiene un referente bien que no se conoce mucho, que se llama antroposofía, ¿sí? Y entonces la pedagogía Waldorf es la rama pedagógica solamente. La antroposofía tiene una rama de arquitectura, de medicina, de psicología, de nutrición, de agricultura, de enfermería, de biología, química farmacéutica, de biología, de construcción. O sea, la antroposofía es gigante, ¿sí? Y la pedagogía Waldorf es una de las ramas, pero todas tienen en común como la imagen del ser humano. Entonces una de las cosas de las que se habla es que el ser humano se le delegaron ciertos procesos planetarios, mientras que los animales todavía tienen los planetas como dirigentes de sus fuerzas sexuales. Entonces los animales son dirigidos por los movimientos planetarios para reproducirse. ¿Y en qué momento eso tendría que pasar? Salvo los que domesticamos, porque tienen que ver con el yo humano ahí, la domesticación. Claro. Pero que el ser humano no está dirigido por eso. Entonces no es cuando la posición del sol, entonces ahí me reproduzco. Nosotros tenemos eso dentro nuestro y somos en cierta medida como soberanos de esas fuerzas. Y que el transmitir a los niños esa como diferencia que tenemos con lo animal y también esa responsabilidad como seres humanos es parte de la educación sexual. Entonces uno de los primeros lugares en donde lo enseñamos es el proceso lunar que se le delega a la mujer, que el proceso lunar, y al hombre se le delega el proceso solar, ¿sí? Que tiene la responsabilidad de despertar aquello que está demasiado calmado, ¿sí? Que está demasiado tranquilo, apacible, porque es lo que pasa con el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? El óvulo como célula, que es una de las más grandes del cuerpo, cuando está maduro, tiene esta forma esférica, y la esférica en realidad, la esfera no es tan común, porque es una figura geométrica difícil de mantener. Entonces requiere mucha armonía. Entonces el óvulo no se mueve, no tiene movimiento, pero mantiene esa forma armónica. Pero el espermatozoide es el que viene y despierta eso, ¿sí? El espermatozoide es el que viene y se mueve y nunca se queda quieto, y es como la fuerza solar, ¿sí? Ahora, ahí hay varios misterios también, y de eso sí se lo hablamos a los niños, porque insisto, la educación sexual es que vayan reconociendo cuáles son los misterios de la vida, como que se vayan enamorando de la vida, ¿sí? Y una de las cosas es que, por ejemplo, el óvulo es una célula que está antes del nacimiento. Entonces en el cuerpo de la mujer el óvulo está antes de nacer, y ese va a ser el que posteriormente va a madurar y va a crecer. Antes del nacimiento son 400.000, luego son alrededor de 400 cuando llega la edad madura y llega la menarquia. Entonces vemos que esa célula trae como una sabiduría muy antigua, ¿sí? Que cuando todavía flotábamos en el agua, no respirábamos con la propia nariz, etcétera, y es lo que se considera prenatal. Entonces, que tiene una fuerza como más pura el óvulo. Pero el espermatozoide recién empieza a aparecer cuando el varón cayó a la tierra. Ves que ya le bajó la voz, ya se le hizo pesado el cuerpo, ya está como muy sensorio, ya se puso bruto, y todo eso, recién ahí aparece el espermatozoide. Entonces habla como de este misterio en donde esa fuerza femenina mantiene como esta armonía y calma, y ese proceso masculino lo que hace es que viene de la tierra con algo nuevo, porque el óvulo es antiguo, ¿sí? El espermatozoide es nuevo y es siempre nuevo, entonces está creándose constantemente. El óvulo no, se hace madurar el que ya era de antes. Entonces el encuentro es como un encuentro entre pasado y futuro, esas dos fuerzas. Qué chulo. Y ahí se despierta y se juntan y bueno, ocurre lo que conocemos. Entonces como así es como enseño la educación sexual, porque si es como una entrega de información, yo como padre vi que no me funcionó, ¿sí? No solo como maestro, sino como padre, porque al Benjamín, yo para hablarle de educación sexual, cuando él ya tenía como 14 años, yo iba en el auto
Y entonces él iba al lado y yo le empezaba a hablar de educación sexual porque ya no se podía tirar del auto, pero cuando yo le hablaba en la casa salía corriendo. Entonces decía no, la. Y ahí estaba, yo le hablaba y él estaba ahí, po. Pero me di cuenta que no funcionó porque cuando él ya tuvo novia a los 17, me hizo las mismas preguntas que yo ya le había contestado. Sí, claro. Entonces dije, no aprendiste nada de esas conversaciones porque probablemente estabas escuchando la, como que incómodo, que sí, que desagradable esta conversación. Y eso tiene un fundamento de ser igual, que es... esto es psicoanálisis, sí, lo que voy a decir ahora, que es que el cuerpo humano necesita ser erotizado para que nosotros podamos vivir en él, ¿sí? Entonces la erotización es una forma de fuerza sexual, entre comillas, pero es una fuerza amorosa, que es el tacto, el que alguien te ame, te toca, te acaricia, te besa, te viste, te abriga, etcétera. Eso es lo que hace que mi cuerpo empiece a ser mío, ¿sí? Y cuando llega la pubertad, ese cuerpo fue amado, pero cuando se despiertan las fuerzas sexuales, eso que amaron ese cuerpo, también se les asocia a ciertas fuerzas sexuales. Entonces, esto en psicoanálisis se llama la barrera del incesto, que es, para estar en la cultura, tiene que prohibirse el incesto, ¿sí? Era algo que hablaba Levi-Strauss. ¿Tiene que perderse? Prohibirse. ¿Sí? Que es lo que hablaba Levi-Strauss, que la cultura empezó cuando al ser humano se le prohíbe tener relaciones con miembros de la misma familia, y entonces se empiezan a mezclar las sangres, y la mezcla de la sangre produce el despertar del intelecto, ¿sí? Entonces, ese proceso todos lo tenemos que respetar para estar en la cultura. Entonces, cuando un miembro de la familia habla de sexualidad y fue el mismo miembro de la familia que erotizó el cuerpo con su amor, lo que hace es que la conversación es tan incómoda porque tanto para el adulto como el niño empieza a chocar la barrera de la represión, empieza a chocar el incesto, ¿sí? Entonces, eso se traduce como incomodidad, ansiedad. Es que se empieza a entender que el amor que te daban tus padres no era del todo, o sea, tenía una carga erótica entonces también, o una carga... Es que hay que diferenciar dos cosas, que es, nosotros somos seres humanos naturales, culturales y más, ¿sí? Que es, el ser natural no es libre porque depende de su instinto y depende de su organismo, el hambre, el sueño, etc. El ser cultural ya está arriba del ser natural porque puede sacrificar cierto de sus instintos o de sus deseos físicos para hacer algo que considera moralmente correcto. Pero hay un ser que es superior, que es el que Steiner habla como la posibilidad del ser libre, el que toma como lo que es moral de la sociedad y lo convierte en ética, ¿sí? Ese es más libre que el anterior, el que hace las cosas por moral porque lo correcto y lo que debería hacer está más aprisionado que el que hace algo con eso, ¿sí? Como que la piensa, la reflexiona y tal. Por eso nosotros decimos libro. El libro es un instrumento de la libertad, eso significa libro, ¿sí? Es la herramienta de la libertad, libro. Entonces, en ese sentido, el ser humano en su ámbito natural no tiene nada que le limite a tener relaciones sexuales con miembros de la misma familia. Nada. Si fuera así, el 95% de los abusos sexuales no ocurriría, porque el 95% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces, el 5% es un tipo raro en la plaza, el 95% es un miembro de la misma familia. Entonces, el ser natural, digamos, no discrimina quién es en su ámbito jerárquico familiar. El ser cultural es el que dice que no, ¿sí? Que no se puede con este miembro, ¿vale? Entonces yo me acuerdo de una mamá, se va a hacer con una conferencia y me dijo, soñé que le daba un beso a mi hija. ¿Soy una pervertida?, me dijo. Le dije, sí. No, le dije, no, que en realidad es el ser natural, ¿sí? Entonces, si esto no te produjera angustia que te está produciendo, claro, eso sí sería problemático y sería pervertido de tu parte. Pero que te produzca angustia, que sepas que eso es incorrecto y que no lo vas a hacer, eso es algo del ser cultural. Entonces, en la barrera del incesto pasa eso. Se despierta el ser natural por la conversación que es una conversación de sexualidad. Entonces, y el ser cultural viene y lo reprime, pero eso genera angustia, ansiedad. Claro. ¿Sí? Y lo que pasa es que hace que la conversación sea muy corta. Por eso en educación sexual se recomienda que ya cuando cumplen los 11, 12 años y como que vienen las grandes conversaciones, la haga una persona que no haya sido la que erotizó el cuerpo físico. O sea, ¿los padres, la familia o quién? Un tercero.
Un tercero. Porque con el padre, madre, puedes tener la conversación, pero no está el espacio en donde se habla con todos tus pares. Porque después entre ellos empiezan a hablar. Y empiezan a contrastar información. Y yo que hago en las escuelas Waldorf, hago 3 ramos, que es ética, es mi ramo, y que es sexualidad, adicciones y narraciones. Okay. Entonces, en sexualidad se ve como que en la progresión de los cursos van apareciendo cada vez más preguntas. Claro. Entonces, y no se basa solo como con entregar información, sino que ellos van como elaborando propias preguntas a medida que va avanzando el Andrés, por ejemplo, en ese entendido, Sí. Donde tú dices, tú recomiendas como experto, lo ideal es que un tercero, cuando se despiertan esas conversaciones, lo haga un tercero, Sí. ¿no? Y que estén junto con sus pares para que no haya transgiversación de las conversaciones. Y que haya Pero ¿qué conversación. haces? ¿Qué haces, por ejemplo? A mí me ha tocado tener un par de conversaciones medio incómodas con mi hijo, ¿no? Después aprendí algo, y si me permites cuento un poco la historia. A mí me decía mi hijo hace como medio año, tal vez un poco más. Me dijo, papá, ¿qué es la carne humana? Ya. Y la segunda fue, ¿qué es el trata de blancas? Y yo dije, wow, me dejó frío. Yo soy muy abierto y respondo rápido con mucha proactividad, y también trato de traducirlo a su entorno, a su contexto, desde que está muy pequeño, que hace preguntas curiosas, hasta la fecha, hasta este caso. Y yo sudaba, no sabía cómo responderle esas preguntas que me parecían fuertes. Y hasta que lo conversé con su mamá, que ella es terapeuta, le dije, oye, ¿qué onda con esto? No sé por dónde, ¿no? Y yo le hice también un tono reclamón, porque dijo, oye, ¿qué te escuchó mi hijo? ¿No? Claro. Dijo, no, espera, calma. Y me hizo una pregunta que fue muy atinada y que creo que me sirvió a mí mucho. Posiblemente algún cavernícola que nos escucha le puede servir. Me dijo, oye, pregúntale el contexto de dónde escuchó eso. Claro. Porque eso le pone contexto a la pregunta y tú puedes explicarle qué fue. Entonces, en realidad, lo que él escuchó fue en un programa de radio, en un comercial de radio en México, como previendo la trata de blanca, el uso de drogas y de otras cosas. Era un comercial que el gobierno federal lo publicaba en la radio. Sí. Entonces lo escuchó de ahí y en algún noticiero escuchó el término. Entonces, cuando entendí, dije, perfecto. Entonces ya tengo contexto y un respiro y una pausa para pensar la respuesta. Pero a mí me parece que la clave es preguntarles el contexto. Claro. ¿Dónde escuchaste? ¿De dónde viene esta pregunta? ¿Y qué le respondiste? Pues en una le respondí que sí le dije, trate de blancas. A ver, carne humana, yo creo que es un término no recuerdo bien, no recuerdo exactamente mi respuesta, pero era algo así como era un término que se utiliza para hablar de un delito. Y que es utilizar a las personas como algún objeto. Sí. ¿No? Bueno. Pues era como, bueno, pues listo. O sea, era como, Así. ¿por dónde? Y la segunda de trata de blancas era usar a las personas sin su consentimiento, ¿no? Venderlas es como una forma distinta de esclavitud. Entendió perfecto el concepto de esclavitud. O sea, encontré como estos caminos, esta franqueza, por primera vez en todos mis diálogos con mi hijo sentí nervio. No cuando me dijo, llevó a su perro a la casa y me dijo, se le activó el pene a Marco. Claro. ¿No? Dije, ¿qué fue eso? Y él lo tradujo, se le activó el pene, ¿no? Claro, sí. Entonces, Porque se despierta. Se despierta. Pero eso fue como lo tradujo, como se le activó el pene, ¿no? Claro. Entonces, y se reía, y yo también me reía con él. Y digo, pues qué chistoso fue la forma en que tradujiste esta experiencia, ¿no? Claro. Y el tema de cuando se cruzan los animales, cuando se cruzan, ¿no? Entonces, sí, se cruzan. Entonces, el tema del apareo, por eso fue el término que él utilizó, se cruzan los animales. Entonces, sí, pues ya tienes claro que se cruzan los animales y, o sea, lo tienes claro y lo fuimos trabajando, lo fuimos conversando de manera natural hasta entender, pues, el hecho del contacto humano, de juntarse el pene con una vagina y procrear nuevos cachorros, mascotas, vaquitas, ¿no? Entonces fue como más natural, abierto y sin censura. Nunca de mi parte fue, no hables de eso, ¿no? Sino natural, así lo tienes tú, llegó de la escuela o llegó de algo que viste, pero fue más natural, ¿no? Sí. Pero por eso la pregunta es, importante. esto que tú estás diciendo, pues hasta ahí yo me permití. Ahora que viene, que empieza a despertarse, por ejemplo, yo que con mi mujer me doy un beso, él lleva
4 años gritándonos la boda cada vez que nos damos un beso, ¿no? O sea, como que lo está... ¿Ya cumplió su sueño? Sí, ya cumplió su sueño. Ajá. Porque sí quería que le invitara yo a una boda y que para ver cómo eran las bodas, ¿no? Claro. Entonces, pero es este juego, ¿no? Hasta ahí ha llegado, pero ahora empiezan, en mi caso de mi hijo, que tienen 10, casi 11, empieza a verse temas de la novia, ¿no? Empieza a verse la curiosidad, ya no le gusta tal, ya le gusta tal, ya me gusta a mí tal, juegan, y es un tema de verle por dónde, qué está diciendo, qué está sintiendo, pero yo lo veo hoy ya con cierta curiosidad que no me está queriendo a mí decir, ¿no? Y es en este caso, pues, ¿qué recomiendas tú? Y sobre todo, pues, en el contexto actual de esta euforia, donde hay mucha información, redes sociales, películas, tele, ¿cómo podemos empezar con la educación sexual que sea más consciente e informada para nuestros hijos y nuestras hijas? Ya. Hay que... te voy a hacer un barrido igual de edades. Por favor. ¿Vale? Que en la primera septenio, una de las cosas que se hace de los primeros 7 años, de los 0 a los 5, es que el cerebro humano madura muchísimo de los 0 a los 2 años, ¿sí? De los 0 a los 3 años tiene una madurez de 37%, o sea, llega al 57%, al 60% de madurez completa el cerebro en los primeros 3 años de vida. Entonces, eso es algo que en la vida después nunca va a pasar, ¿sí? O sea, aprendemos lo máximo de los 0 a los 3 años. Y la cuestión es que el de los 0 a los 2 no hay lenguaje todavía. Entonces, el gran aprendizaje que el cerebro integra en primera instancia es a través de las sensaciones perceptivas. Entonces, una de las principales es el tacto. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que a los niños en primer septenio la educación sexual es prevención del abuso sexual. ¿Va? Entonces, esa prevención no va a ser desde la cabeza. No le voy a explicar qué es abuso, no le voy a explicar eso al niño, ¿va? Porque lo que eso puede causar es que el niño esté en un estado hiperalerta, temeroso. Sí, temeroso del mundo, y yo eso no lo quiero despertar hasta que el cuerpo esté lo suficientemente fuerte como para tolerar el desgaste energético que el sistema nervioso hiperactivo produce. Y eso alrededor de los 12 años, ¿vale? Que ya está como el sistema muscular, metabólico, produciendo más energía como para que no sacrifique crecimiento y madurez a cambio de conciencia. Porque un niño pequeño, si aprende a leer muy rápido, si se le intelectualiza muy rápido, si está muy estresado, sacrifica por su pensamiento crecimiento y madurez. Entonces queda más debilitado en términos físicos, y la cuestión es que ese cuerpo físico lo va a ocupar toda la vida, y tenemos solamente 7 años para construir bien ese cuerpo, ¿sí? Después ese periodo pasa y los órganos quedaron como quedaron, ¿vale? Entonces tenemos que ocupar esa fuerza no en la conciencia, sino en el cuerpo. Entonces yo sé que digo algo que a varias personas le molesta, pero un niño lo que tendría que hacer es jugar. Su responsabilidad es jugar. De los 0 a los 7 años es jugar, ¿sí? Y crecer, y ya, y tendría que estar lo más calmado posible, porque eventualmente va a conocer el mundo, y cuando sepa cómo el mundo es, nunca lo va a poder dejar de ver. Entonces yo quiero que eso ocurra lo más tarde posible, ¿vale? Porque cuando eso pasa, la conciencia se despierta y empieza a consumir la energía madurativa del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños en primer septenio pueden, por ejemplo, puede haber un adulto que abuse y el niño no sabe que eso es un abuso. Cree que es un juego que es medio raro nomás. ¿Va? Y la cuestión es que el órgano sexual produce placer en su estimulación. Y eso es desde siempre. Entonces, cuando hay abuso, igual a los niños como que les produce un cierto agrado, o sería placer ese encuentro, pero saben que hay algo que no debería estar ocurriendo, ¿sí? Pero no lo nombran. Además que hay un adulto que le dice, oye, esto es un juego entre nosotros, es un secreto, y hay una amenaza generalmente, que es una amenaza de muerte, ¿sí? 99% de los casos. Ahora, entonces, un primer referente de la prevención es que hay 2 elementos que son implícitos y hay 2 elementos que son explícitos en la educación sexual en un niño menor de 7 años. Los 2 implícitos, una es el desarrollo del sentido del tacto, que es que el niño tiene que ser tocado, que idealmente que sean las mismas manos que los tocan, ¿sí? 2 o 3 manos que los tocan, y entonces va a empezar a integrar su cuerpo al mundo, ¿sí? Porque el cuerpo está todo desintegrado al inicio, ¿vale? Y se tiene que integrar esta corporalidad a través del tacto, del estímulo. Entonces, si al niño lo tocan con amor, ¿sí? Como con calidez, el niño llega a la periferia de su piel a ser tocado.
Entonces, ¿te das cuenta cuando una persona te toca y te tiene ganas o como que te toca y hay vacío en el tacto? Es como, ¿sí? ¿Te das cuenta como personas que no te tienen estima y te tocan y tú sabes que eso es falso? Y se ve el tacto y se siente el tacto vacío. Se siente el vacío. O cuando una persona te toca y te tiene ganas y tú sientes como que eres un pedazo de carne, ¿sí? Y es súper incómodo. Sí. Entonces, que esa experiencia, el niño para poder diferenciarlas, primero tiene que tener una experiencia de haber sido tocado cálidamente, que alguien lo tocó como un ser humano, ¿vale? Porque ahí tiene un registro que le causa ruido cuando alguien lo toca como un objeto, ¿sí? Y generalmente en el abuso sexual es tocado como un objeto, independiente que la pedofilia de tipo 1 crea que ama al niño, igual lo toca como objeto, ¿sí? Y egoístamente. Entonces al niño algo de ruido le causa, ¿vale? Ahí yo sí le tengo que enseñar, y esta es una consigna explícita con los niños, es que yo le enseño las partes íntimas. Le enseño como la intimidad, es decir, la intimidad no es solo que te toque tus partes nobles, sino que además, si te ponen la mano en cierta parte y tú no quieres que te estén tocando, también dile, no me toques así, o no quiero que me pongas la mano encima así, ¿sí? Y poder poner un límite con eso, ¿sí? La intimidad no es solo las partes íntimas. ¿Ahí qué palabras son claves, Andrés? Es no me gusta, no me toques, no quiero. Prefiero de tal manera, ¿sí? Y también el no. ¿Va? O sea, el no sí es algo que nosotros como adultos tenemos que respetar, ¿vale? Porque si yo le enseño a mi hijo que diga que no, pero cuando él dice que no, yo no lo respeto, no aprende eso, ¿sí? Entonces una de las cosas, su fuerza, claro. Exactamente, una de las cosas es, por ejemplo, que tú a un adulto, cuando lo pueden considerar muy tierno, tú no vais al adulto y le agarráis los cachetes de la cara y le hacías así y le apretáis la guatita. No hacía eso con un adulto, porque dices, es un adulto. Pero cuando es un niño y es muy tierno, la gente sí hace y lo agarra sin el consentimiento del niño, ¿sí? Ahora, consentimiento es una palabra que podríamos decir por definición es una capacidad adulta, ¿sí? Pero vamos a ocupar como provisoriamente esa palabra aquí. Y que el niño no dijo que sí podía, ¿vale? Steiner habla de que fenomenológicamente un niño es un ser humano que nació después y un adulto es un ser humano que nació antes, y ocupa ese criterio como para dar a conocer que el niño en realidad y el adulto tendrían que tener como el mismo trato, ¿sí? Como el mismo trato respetuoso, pero cosas que no se entienden de eso. Entonces, que yo como padre digo, no le dijiste si le podías tocar los cachetes de manera increíblemente fuerte e innecesaria. No, entonces no le hagas eso, ¿sí? O sea, es importante el rol del padre, el rol del niño y aprender a que el niño diga que no, acompañado del padre, de la madre. Sí. Pero también cuando el niño te dice que no, porque ya tú lo puedes tocar con mucho cariño y tacto, pero de repente el abuelo, el tío, lo toca y el niño no le gusta. Y entonces cuando tiene que ir a saludar a algún familiar y le dice, anda a saludarlo, y no quiere. Ese no también hay que respetarlo. No significa que vaya a ser un falto de respeto, sino que tú le dices, dile hola, muévele la manito, ¿sí? Y no que vayas a abrazarlo o darle un beso, porque ese no que está poniendo es porque algo le llama la atención. Puede ser que no sea un abusador ni nada de eso, pero que no lo está tocando con el cariño que el niño reconoce eso, y le incomoda. De alguna forma. ¿Sí? Entonces, esa es una primera gran enseñanza. Porque yo al niño sí le voy a decir la consigna, estas son tus partes íntimas, las puede tocar tu mamá y yo. Y si alguien te toca estas partes, tú vienes y me lo dices a mí, ¿sí? O a tu mamá. Y que la consigna es esa, y la consigna no es, no tienes que permitir que nadie te toque estas partes, porque en el caso que ocurra, el niño no tendría nada que hacer, ¿sí? Existe algo que se llama conductas exploratorias sexuales, entonces los niños se tocan entre ellos, y lo que pasa es que el niño lo vivencia, y entonces, como yo ya le dije que no tenía que permitir que lo hiciera, es menos probable que me lo diga por el temor a defraudarnos, por el temor al castigo, ¿sí? Y de haber fallado. Entonces, por eso yo no le pongo esa carga encima, sino que venga y me lo cuente. Entonces, la prevención del abuso es el que disminuir la posibilidad de que viva un abuso a lo máximo posible. Esa es una. Y en el caso que algo ocurriese, viniera y me lo dijera de inmediato, para que no sea crónico, ¿vale? Porque claro, el problema es cuando se hace crónico. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación para que, o sea, qué hacer para que tu hijo o tu hija te venga y te cuente que algo no está bien? Una es cuando viene y te cuente cosas, no juzgar lo que te cuenta, ¿sí? O juzgarlo, castigarlo, sino el escuchar.
¿va? Eso es difícil porque nosotros creemos que tendríamos que como normar todo lo que les pasa. Pero cierto es que no, si queremos mantener ese puente abierto, tendríamos que primero ser como compasivos en lo que está diciendo. Porque si somos castigadores y dice algo y dice, no debiste hacer eso, entonces después lo va a seguir haciendo, pero no te lo va a decir nomás. Claro. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que me lo diga. Y para eso como enseño caminando con el niño a ver qué fue lo que hiciste. Ok, entiendo. Respiro, hago el mantra de nada es personal, estoy enseñándole y tal, y le enseño como de a poquito. ¿Va? Claro. Ya, ese es uno como un criterio importante de la prevención. Otro es que se ha visto que en términos vinculares hay vinculaciones que hacen más propenso a un niño como a entregarse a otro adulto y a no reconocer cuando hay un abuso sexual. Y son dos estilos de crianza, que es el autoritario y el laissez-faire. ¿Y qué? El laissez-faire, que es el estilo de crianza como hace todo lo que quieras, no pasa nada, no hay ningún problema, el niño no tiene límites, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Esos dos estilos de crianza producen que el autoritario, que el niño tiene que respetar a pies juntillas lo que el adulto le dice. Si eso pasa, cuando hay un abusador, el niño no reconoce que eso es problemático porque ya está acostumbrado a que el adulto le diga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces no reconoce que eso es un abuso. ¿Vale? Entonces como que está subyugada la brújula interna del niño por el autoritarismo del adulto. ¿Sí? Y que no respeta el no del niño, no cumple con el primer referente ni nada. Y el laissez-faire, lo que pasa es que nosotros interpretamos el amor del otro cuando hay un límite que nos ponen, porque está atento a lo que yo hago. Y si no me ponen ningún límite, entonces el otro no me quiere. ¿Sí? Sí interpretamos un cierto amor en el golpe, y eso lo descubrió Freud en un texto que se llama Se pega a un niño, que dice que más intolerable para el ser humano es la indiferencia que la violencia. Wow. Entonces, en vez de no existir para alguien, prefiere existir como un problema para alguien, un cacho, que le peguen, ¿sí? Y entonces ahí existe al menos para alguien, ¿sí? Entonces, el laissez-faire busca amor en otras personas, ¿sí? Y como niño y como adulto, yo conozco que también se lleva hasta la adultez. Sí, claro, sí. Claro, estos patrones de crianza siguen después, ¿sí? Hay otro que no voy a entrar, que son los patrones de apego, pero van como en esa misma línea. Porque los patrones inseguros son más propensos a generar vínculos como abusivos, ¿sí? Luego hay una tercera recomendación, que es que los niños tienen que saber la diferencia entre los secretos, ¿sí? Tienen que reconocer cuando un secreto es bueno y un secreto no es bueno, ¿va? Un secreto es malo, derechamente. Pero como es el niño, yo le tengo que enseñar esto a través de canciones y a través de conceptos que serían experiencias sensorias. Entonces, por ejemplo, yo al niño le voy a decir, un secreto bueno es que te sientes liviano, como calorcito en tu cuerpo, te alegra, sientes como luminoso, ¿sí? Y quieres que esté ahí. Pero un secreto malo es pesado, es oscuro, ¿sí? Te produce nerviosismo o que te mueves demasiado, quieres que se vaya y no se va. Ese secreto tú vienes y me los cuentas, ¿sí? Hay en YouTube los cuenticuentos, canticuénticos, nunca le tienen el nombre que ellos, tienen una canción que se llama Son Secretos. Son Secretos. ¿Sí? Y esa canción, como profe Baldo, recomiendo apréndetela y cántala. Préndetela y cántala, ¿no? Lo vi con mi hija, como que realmente un niño desarrolla mayor lenguaje si le cantan las canciones, porque el ser humano imita de otro ser humano, no imita de las pantallas, ¿sí? Imita de otro ser humano, y de hecho esto está recontra comprobado, que imita la laringe. Cuando tú me estás ahora escuchando hablar, tu laringe está haciendo lo mismo que mi laringe, ¿sí? Entonces, y los niños lo hacen más. Entonces, si queremos que el niño hable, tenemos que hablarle, cantarle vivamente. No es estimulación por pantalla, es viva, ¿sí? Entonces, son secretos. También hay un cuento que se llama Yoyi y la cobra, en un libro que se llama 101 cuentos sanadores, y ese habla del abuso sexual en niños, y habla de los secretos. Y es para niños. Igual es fuerte para ti como adulto escucharlo, porque una cobra que se hace roja, se erecta, y que agarra al niño, y entonces, pero el niño ve una cobra, no sabe cuál es la metáfora de eso. Ese otro, que son los dos explícitos, son que yo le enseño las partes íntimas, respeto ese no, que lo toco con ese amor, presto atención. Otra cosa del tacto importante es no tocar con la yema de los dedos cuando son muy pequeños, ¿sí? Esto lo hablaba de mi Pickler, porque la yema de los dedos exacerba como la sensación nerviosa.
¿sí? Donde más terminaciones nerviosas hay, más respuesta nerviosa produce. No. ¿Sí? Entonces se toca con la palma de la mano, que genera calor, con la grasa que hay aquí. ¿Sí? Okay. Eso despierta el calor en el cuerpo. Esto despierta el frío. El sistema nervioso es frío. ¿Sí? Produce electricidad el sistema nervioso. Wow, ¿cómo no lo supe hace años eso? Ahora va, nunca es tarde. Y la otra es que hay algo que es la transgeneracionalidad del abuso sexual. ¿Sí? Que esta es la complicada, ¿sí? Como la de los patrones de crianza es una de las difíciles, y la otra de las difíciles es la transgeneracionalidad del abuso sexual, ¿sí? Okay. Que estos estudios son relativamente nuevos, en donde se ve cuáles son los elementos que en las familias, si ocurren, pasan a las generaciones siguientes, ¿sí? Entonces, o sea, si en una familia, en una generación ocurrió un abuso, ¿se replica en la siguiente generación o cómo es eso? Se replica en la siguiente generación siempre y cuando haya cumplido con un referente, que es que en la generación anterior eso no se trabajó o se silenció. No se cortó. No se habló, no se separaron las aguas de este es el abusador, estos son las víctimas de ese abusador. Si no hubo ese movimiento en la familia, no se escucha y pasa a la generación siguiente. ¿Sí? Entonces, este estudio, uno de los que vi fue de Françoise Dolto, si bien recuerdo, hace muchos años atrás. Ella era discípula de Lacan, y el gobierno francés o alemán le encarga el que averigüe por qué están naciendo tantos niños con epilepsia. ¿Sí? Entonces ella, como psicoanalista, hace el estudio y descubren que los niños que están naciendo con epilepsia son la cuarta generación de familias que tuvieron involucradas en el Holocausto, sea para el lado nazi o por el lado judío, y que lo que produjo y que tenían en común era que en esas familias se sabían como rumores, pero nunca se habló. Entonces, esto también es algo que se estudia, la transgeneracionalidad, que cada vez se va densificando más. Entonces, en la cuarta generación aparece alguien que tiene una discapacidad, ¿sí? Como que se va cada vez más acercando y se tiene que restituir esa fuerza en la familia, ¿sí? Okay. Como esta es la teoría de sistemas, como en términos familiares, tiene que el sistema volver al status quo, y cuando ocurre alguno de los elementos, si se omite, se tiene que repetir para que el núcleo familiar o el sistema familiar se tenga que hacer cargo de eso, ¿sí? Entonces, hay 3 elementos que se repiten, que son los abusos sexuales, los asesinatos y los suicidios. Esos 3 elementos son elementos que, si han estado en nuestras familias, que sean primos, tíos y tal, como familia extendida, que compartimos apellido, son temas que tenemos que traer. Se rompe cuando se trata, cuando se habla. Sí, cuando se habla y si no es repetitivo por sistema, por el propio sistema familiar. Sí, aunque no sea el mismo abusador, sí, claro, ocurre la situación otra vez, ¿sí? Esto en la teoría de sistemas se llama el chivo expiatorio, que hay uno de los miembros de la familia que se sacrifica en pos de traer eso que había sido omitido y quedado en la sombra. Entonces, ese chivo expiatorio lo vamos a encontrar en la familia porque está ese sobrinito que está súper enfermo, que generalmente está con depresión, con ansiedad, que ha tenido intentos suicida y que no entendemos muy bien qué es lo que pasa, ¿sí? Ese es el que está trayendo a la familia a que se movilice y vea lo que no quiere ver, ¿sí? Sí, ahora, es un tema de una señal clara que está ahí. Exactamente. Y es un tema que tiene el miembro de la familia que tiene la pulsión por replicar. Pues se sacrifica, básicamente. Se sacrifica. En pos de recuperar la armonía familiar. Wow. Se sacrifica. Sí. Qué tema. Oye, y un poco regresando al tema de la educación sexual. Hablabas de los primeros 3 años y los retos que tienen esos 3 años para hablar de educación sexual. Sí. Después vienen los 7, que es el primer septenio, y después del primer septenio viene la frontera del Rubicón. Claro. Sí, ya te la sabes, la frontera del Rubicón. Esta es buena porque en la psicología tradicional no se habla del Rubicón. ¿Sí? A ver, ya, entonces está esos primeros años, que yo diría que igual se extiende hasta los 7. La gran cuestión es que los niños empiezan a cambiar la pregunta que tienen, porque cuando te preguntan menores de 5 años o de 5 y menos, ¿cómo se hacen los bebés? ¿De dónde vienen los bebés? En realidad la pregunta implícita es ¿de dónde vengo yo? ¿Sí? Y esa es la pregunta que hay que responder, ¿sí? No interesa la mecánica de, ¿vale? Insisto, si el niño está sano.
¿va? Porque vamos a encontrar que hay situaciones que a niños sí le interesa la mecánica desde muy pequeño. Y eso significa que el sistema nervioso está demasiado exacerbado. Entonces que tiene una curiosidad física y eso no debería estar pasando en términos del desarrollo saludable, ¿va? Entonces el niño está demasiado despierto en eso, es porque está sacrificando fuerzas de vida en pos de la conciencia. Y eso puede ser porque está en un entorno familiar demasiado estresante, porque ha tenido intervenciones quirúrgicas, porque ha tenido trauma. Y entonces cuando eso ocurre, la manera que tiene de defenderse el cuerpo humano es algo que se llama sobreadaptación, que es tomar habilidades, adelantar esas habilidades a costa de la madurez, a costa del crecimiento, para no molestar al entorno. ¿Sí? Y eso hace que esté en un estado de hipervigilancia y entonces va en desmedro su desarrollo físico. ¿Vale? Eso, insisto, si es que pasa que te hacen la pregunta, ya, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Sí? Generalmente menores de 6 años, entonces te hacen esa pregunta y si tú le respondes ¿de dónde vengo yo?, se calman. ¿Sí? Y hay que responder verdaderamente a esa pregunta, porque yo antes cometía el error de decir a las personas, mira, así se responde esta pregunta. Y después me llegaban a la conferencia siguiente y me decían, Andrés, no me funcionó. ¿Sí? Me siguió preguntando y te va a seguir preguntando si la respuesta no es verdad para ti. ¿Sí? Entonces tiene que ser ¿de dónde viene él? Yo de ahí tengo que reconocer cuáles son mis principios. ¿Sí? O sea, si yo soy católico, él va a venir de que nosotros lo llamamos y Dios creó un alma nueva y la trajo, un alma pura y nueva, porque el catolicismo no cree en la reencarnación. ¿Sí? Si soy materialista, voy a decir, se juntó el espermatozoide con el óvulo y ahí, por azares, naciste tú. ¿Sí? Yo, que en realidad profeso la antroposofía, la ciencia espiritual, el ser humano viene de una continuidad de muchas vidas. Y entonces el ser humano elige a sus padres. Ahora, Steiner habla de que no elige a los padres per se, como que no te elige a ti ni a mí, sino que elige líneas familiares, genealógicas. ¿Sí? Y elige la línea genealógica como 100 años antes de nacer, de hecho. Entonces, nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero esa línea genealógica. Steiner habla, elige 2, porque pueden estos no encontrarse. Sí existe algo que es libre albedrío, como en términos de la espiritualidad, sí puede no ocurrir lo que tendría que haber ocurrido. ¿Sí? Porque los seres humanos podemos no hacer lo que nos corresponde. Entonces tenemos esa posibilidad, es parte del libre albedrío. Y eso es lo que no se entiende muy bien en la espiritualidad como de marketing, como el New Age y ese tipo de cosas. Porque se dice en ese punto como todo es perfecto, todo pasa por algo. No es verdad. ¿Sí? El mundo espiritual no es perfecto. ¿Sí? O sea, podemos equivocarnos. ¿Vale? Y entonces esa es una de las cosas que puede pasar, como estos tendrían que haberse encontrado, no se encontraron. Entonces digamos que ahí una de las respuestas es, cuenta tu historia, tus creencias, tu filosofía. ¿De dónde vienes tú? ¿Sí? Y ese es el de dónde vengo. O sea, es más bien, ¿tú crees que le da más certeza a un crío, una cría menores de 7 años decirles, oye, pues nosotros venimos de esta creencia? O sea, si eres judío, pues explicas también la historia como judío. Si eres católico, si eres agnóstico, si eres antroposofista. Es que claro, como niños lo van a aprender por imitación más que por concepto. ¿Sí? Más que la explicación es cómo nosotros llevamos adelante en la vida. Y así lo va a aprender. Entonces, claro, yo como antropósofo le digo, bueno, tú vienes de muchas vidas, nos miraste, tú viste a un hombre que estaba haciendo conferencias, viste a una mujer que estaba atendiendo pacientes, y ¿qué hiciste? Este es mi papá, este es mi mamá. Tu ángel tomó tus alas, las dejó allá arriba, te trajo, y allí naciste tú, nosotros te recibimos, y te vamos a cuidar por un periodo de tiempo, y luego tú vas a ser libre en la tierra. Y después vas a volver, y te van a entregar tus alas de vuelta, y vas a hacer este camino otra vez. Entonces, para mí, esa es la respuesta. ¿Sí? Esto es lo que pasa con el ser humano. ¿Sí? Y también me sacia en cierta medida el por qué existen las enfermedades infantiles. Porque me llegan casos de niños con cáncer. Entonces, desde el catolicismo no lo puedo explicar. Desde la ciencia tradicional no lo puedo explicar. ¿Sí? Entonces, si se crea un alma nueva, ¿cómo es que tiene este castigo? ¿Sí? Pero si viene de un proceso de muchas vidas, claro que el ser humano pudo haber estado que trabajar algo en su cuerpo, que el cuerpo se sacrifica por la pureza del alma. Entonces, ¿y qué lo trajo como experiencia? Entonces, para mí tiene más sentido. Y yo le explico eso, ¿va? Pero después, de la barrera de los 5, va a cambiar un poco, y ya de los 6, perdón, y a eso de los 6, 7 años, te va a decir, ya, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿cómo la semilla llega dentro de la mamá? Entonces, si es un niño es más fácil, porque el niño ya tiene erecciones. ¿Sí? Y sabe y dice, se endurece. ¿Por qué se endurece? Y tú le explicas porque en realidad se está limpiando. Porque todavía el niño no tiene la excitación que tiene el adulto.
Entonces, porque se está limpiando. Entonces la sangre va allá y se endurece mientras está haciendo ese proceso de limpieza. ¿Va? Y entonces ahí yo sí le puedo decir a un niño de 7 años como que no lo trauma. Pasa que el pene entra en la mamá y deja la semilla adentro. ¿Sí? Ahora sí he encontrado la experiencia que la imagen de la penetración para las niñas es una imagen que es un poco fuerte. Violenta. ¿Sí? Porque además nosotros al pene le decimos todo como todo menos pene, ¿cachai? Entonces la niña dice... Me pasó una paciente que llegó y ya tenía 9, pero claro, se entera porque una compañera le dice cómo funciona una relación sexual y llega a un terrores nocturnos. Y dice, ¿cómo me va a entrar algo así de grande adentro? Porque le dice al pene salchicha, por ejemplo. Entonces ella ve una salchicha y dice, ¿cómo esto gigante me va a entrar? ¿Sí? Me va a doler. Y esa imagen de la penetración, claro que hay niñas que hay que tener como más ojo de eso que va adentro. ¿Va? Porque en términos de no sea una metáfora, que sea un poquito más metafórica, como la apertura, como el sí, como con imagen. Y luego ya sí, y algo que tú dijiste es bien importante, que no hay tema que sea tabú. ¿Va? Porque cuando empiezan con que algún tema sea tabú, les va a llamar más la atención. Claro. Y si les llama más la atención, ahí lo van a averiguar por distintas vías. Ahora, sí, una cosa que quiero tocar es, si a un niño pequeño se le entrega una pantalla de libre demanda, o aunque le ponga ahí igual Family Link, el promedio de que encuentre pornografía es 6 meses. ¿Sí? Entonces, si un niño tiene acceso a un celular, a un tablet, a una Smart TV, 6 meses es el promedio en que encuentre pornografía. ¿Sí? Entonces, para evitar que eso pase, lo que tenemos que hacer es que no entregarle pantalla a los niños, ¿sí? Como hay algo que no se entiende muy bien, que las redes sociales son para mayores de 16 años. Sí. Y por razones específicas son para mayores de 16 años, porque se sabe el perjuicio en la salud mental que producen. Sí. Entonces, no sé por qué, si tú a un chiquillo no le vaya a dar una cerveza cuando tiene 5 años, sí le pasáis un celular. Eso yo todavía no lo entiendo, no me cae en la cabeza. ¿Sí? Pero bueno, como ese estilo de cosas, vamos con eso. Y con el Benjamín, van acelerando la madurez. Sí, al Benjamín le pasábamos un celular de conchita porque se iba solo al colegio. Entonces estos celulares Nokia indestructibles, le pasábamos de eso porque no tuviera acceso a internet, pero que lo pudiéramos llamar. Que a los 11 años empezó a ir solo al colegio. Entonces sí, hay que tener como esas precauciones. Y ya pasado la línea del Rubicón, ya es que 9 años 3/4 APP en adelante, y ahí las conversaciones podemos entrar. Como contexto para los cavernícolas que nos escuchas, ¿qué es el Rubicón y cuánto y de qué etapa lo vivimos? Ya, el Rubicón es un proceso que todo ser humano pasa. Lo que habla la antroposofía es que el momento que nos estamos vinculando más con nuestro cuerpo y entonces empezamos a quedarnos atrapados dentro de la cárcel de huesos, ¿sí? Específicamente el momento en donde el yo humano entra a lo que va a ser el centro del pecho. Y eso tiene varias coincidencias fisiológicas, porque claro, lo que te digo me lo tendría que creer básicamente, porque cómo lo voy a observar, pero claro, tiene varias coincidencias fisiológicas. Una es el que progresivamente, fisiológicamente hay un aumento del azúcar en sangre hasta ese momento. El momento en que el yo se ancla al cuerpo hay una baja del azúcar en sangre, porque el azúcar en sangre es una sustancia que permite tener la autoconciencia sostenida en el cuerpo. ¿Va? Sé que lo que estoy diciendo es bien raro. Ahora, otra de las cosas que pasa es que el sistema cardiorrespiratorio pasa a tener un ritmo que se instaura y que ya no depende tanto del entorno, porque el niño pequeño, su sistema cardiorrespiratorio depende de lo que pasa alrededor de su entorno, entonces va a respirar más superficialmente si en el entorno está muy nervioso, y eso va a traer que el niño sea más ansioso, más nervioso, porque la respiración superficial, y esto es lo que pasa, se descubre hace poco esto, que el cerebro cada 1 hora hace como un recuento de cómo está respirando. ¿Sí? Y la respiración es una de las maneras que el cerebro tiene para interpretar cómo se siente. ¿Sí? Entonces, cuando hay una respiración profunda y calmada, el cerebro dice, estamos calmados, estamos bien. Pero cuando la respiración es rápida y superficial, dice, estamos nerviosos, tenemos miedo. ¿Va? Entonces, la pedagogía Baldo resuelve esto. A los niños se le hace flauta todas las mañanas, flauta, canto, caminata. ¿Sí? Porque se le enseña a respirar con la flauta, con el canto, y no haciendo mindfulness. ¿Va? Y no se le hace mindfulness a los niños porque no queremos todavía que esa conciencia despierte los procesos subconscientes de la respiración, ¿vale? Porque, insisto, volveríamos nuevamente al error de exacerbar el sistema nervioso, ¿sí? Y no queremos que eso pase, no en los niños. Entonces, después ya de los 14 años podemos hablar de mindfulness aplicado a...
educación. A la educación. Entonces el Rubicón se le llama así. En Chile nosotros decimos un Rubicón cuando no hay vuelta atrás. Yo tengo entendido que aquí en México no lo dicen así. No es tan común. Cuando voy a pasar un Rubicón, como un divorcio, como después esto ya no hay vuelta atrás. Sí. Y entonces es cuando el niño es como el principio y el final de la infancia. Entonces hay ciertos elementos que tú te puedes dar cuenta cuando un niño empezó el Rubicón, que es que tiene síntomas regresivos, es decir, que antes podía ir solo al baño, contenía el esfínter en la noche, ahora ya no, antes no le tenía miedo a la oscuridad, ahora sí, dormía solo, ahora no, y es como de repente un síntoma regresivo, le empieza a tener miedo a la oscuridad, le empieza a tener miedo a la muerte, y empieza a decir cosas como tú, papá, te vas a morir algún día. Ese tipo de cosas cuando pasan, que se ponen como filosóficos, es porque están pasando por el Rubicón, que es la experiencia de que ahora están más cerca del cuerpo. Entonces perciben la muerte. Y me reconozco en esa etapa. Sí, está ahí justito. Sí. Y justamente esas conversaciones hiperfilosóficas. Hiperfilosóficas, sí. En esa edad justo. Sí. Entonces nosotros sí lo tenemos que acompañar en esas conversaciones filosóficas porque Steiner habla en el Rubicón, si lo hicimos bien en ese periodo, se puede reparar harto de lo que se hizo mal en la infancia. Y si lo hicimos mal, se puede estropear mucho de lo bien que hicimos en la infancia. ¿Sí? Okay. Entonces es como un periodo bien crítico al Rubicón. Y entonces sí lo vamos a acompañar con esas preguntas filosóficas, ¿vale? Porque te dicen, ¿por qué si Dios es bueno existe el mal? ¿Sí? ¿Por qué no elimina el mal? ¿Qué sentido tiene? Y todas esas preguntas yo me las tengo que responder. ¿Qué sentido tiene el mal? ¿Sí? ¿Por qué dejó el árbol del conocimiento del bien y del mal dentro del paraíso y no lo sacó? ¿Por qué dejó eso dentro de? ¿Por qué dejó el mal dentro de? ¿Sí? Y todos esos elementos yo los voy a tener que reflexionar. ¿Sí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y por qué gente buena muere y la gente mala sigue? Y todo ese tipo de preguntas totalmente van a estar en esa edad. Es tan increíble cómo llegan esas preguntas a diario. Sí. Y eso tiene el sentido de que se ven atrapados en esta cárcel de hueso y quieren encontrar qué es lo trascendente aún así, para sentirse nuevamente vinculados con el mundo. Y eso es a partir de los 9 hasta... Alrededor de los 11. Alrededor de los 11. Es un periodo de entre 2-3 años. Y en esta etapa, ¿qué se hace en términos de acompañamiento hacia la educación sexual? La educación sexual en esa etapa es que, claro, tengo que diferenciar de la pedagogía Waldorf de la tradicional, porque en la pedagogía Waldorf hay un acompañamiento que a través de narraciones. ¿Sí? Entonces, los niños tienen por currícula en segundo básico la historia de... se me fue Francisco de Asís, ¿sí? Tiene la historia de Francisco de Asís, tiene la historia, tienen fábulas, en primero básico tienen todos los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, en esos cuentos aparece constantemente el que nacen niños, ¿sí? Que se juntan, que se casan, que es tal. Por ejemplo, hay un cuento que es Verdezuela, que es el que se traduce como Rapunzel. Yo sí creo que Disney sexualiza, ¿sí? Pero que los cuentos de hadas no. Porque en realidad Blancanieves no la salvó un beso ni un príncipe. Blancanieves lo salvó a un camino que estaba mal pavimentado. Entonces, cuando está en la roca y el golpe, bota la manzana y se despierta. No fue el beso del príncipe, eso lo puso Disney, un invento. Y en Verdezuela, que Rapunzel también, no es el príncipe. ¿Sí? Como que la historia real lo que pasa es que... real en un plano, que es que el príncipe se enamora de Rapunzel porque escucha su voz. Entonces después busca la manera de subir a la torre, llega arriba, se enamora de ella y conciben hijos. Y después la bruja sabe, entonces el príncipe sube otra vez y se encuentra a la bruja y le dice que nunca más va a ver a Rapunzel. Y lo que él hace es que se suicida. Entonces se tira de la torre y cae un espino, que las espinas le atraviesan los dos ojos y queda ciego y vaga por el mundo ciego. Y cuando está vagando por el mundo, escucha la voz de Rapunzel, se acerca a donde está ella llora de felicidad y con sus lágrimas recupera los ojos del príncipe. Él despierta y ve que ella tiene gemelos. ¿Sí? Entonces, cuando cuento este cuento, los niños dicen como, wow, porque siempre tienen finales felices, por muy horribles que sean las torturas que tienen que vivir. Y una vez un niño me preguntó, ¿pero cómo hicieron los gemelos? ¿En qué momento aparecen los gemelos? ¿Sí? Y entonces la pregunta real es cuando estuvieron solos en la torre. Y se calma el niño. ¿Sí? Porque claro, ahí pasa algo misterioso que imagina
y que le satisface. Y que le satisface y ya. Ajá. ¿Sí? Es importante que esté como ese ámbito de curiosidad y fantasía por parte del niño. Y esto lo explicaba Freud con algo que se llama el impulso epistemofílico, que decía Freud. El niño, la primera curiosidad es sexual, que es una curiosidad por el origen. ¿De dónde vengo? Porque siempre, cuando queremos llegar al origen de la vida, vamos a llegar a la sexualidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la sexualidad es la única fuerza con la que nosotros podemos superar a la muerte. Uh-huh. No tenemos ni una otra. Uh-huh. Es así de fuerte. Entonces, el niño reconoce eso y entonces tiene curiosidad sexual. Y si yo no le prohíbo la curiosidad sexual ni se la reprimo, uh-huh, sino que voy dando como estos ámbitos de, mira, en ese momento, ¿sí? La diferencia de los mundos. Y entonces esa curiosidad sexual, dice Freud, luego se sublima, uh-huh, en curiosidad por el saber. Uh-huh. Entonces, al principio es interés, curiosidad sexual, luego es curiosidad intelectual, ¿va? Entonces va a ir de la mano de la inteligencia en realidad. El cómo yo voy a educar sexualmente, ¿sí? Entonces yo no le entrego toda la información, sino que voy abriendo puertas donde vaya con esa curiosidad avanzando, ¿sí? Pero para eso sí tengo que protegerlo de que no esté expuesto a que la curiosidad pueda ser saciada por una imagen brutalmente explícita, como la pornografía, ¿sí? Y eso sí es algo que tengo que tener súper claro, uh-huh, ¿vale? Porque una vez que ve pornografía, una vez, y ese va a tener ese recuerdo para el resto de la vida, ¿sí? Claro. Ese trauma para el resto de la vida. Y de pequeños es un trauma. Y de pequeño un trauma. Y también de adultos, o sea, es fuerte, tampoco es romántico, ni metafórico, ni y amoroso. No, para nada. ¿No? Para nada. Es súper violento. Oye, Andrés, para ir cerrando un poco, que esto se puede alargar todavía mucho tiempo, porque realmente es muy interesante escuchar los conceptos, el enfoque, los tips que nos das. Me gustaría ir cerrando con 5, 10 cosas que tú les dices que has aprendido y que le recomendarías a nuestros cavernico escuchas, ¿no? Sobre qué tips les darías para la educación sexual, en qué momento empezar, cómo tratarlos, qué es lo que más te ha retado a ti como especialista, sí, y qué cosas tú dejarías a estos cavernícolas radioescuchas como contribución en México y en América Latina. Andrés Muñoz. No sé si puedo decir 10 cosas, Sí. pero digo, sería muy largo, pero a ver, ¿qué sí puedo decir? Es que una de las dificultades más grandes que he encontrado en la educación sexual es lo poco que sabemos en general de eso, ¿sí? Pero también lo represivo que ha sido la experiencia de la sexualidad. Sí. Es que lo que pasa con la educación sexual, a diferencia de cualquier otra enseñanza, es que todos tenemos algo que decir al respecto, porque todos tenemos experiencias con la sexualidad. Claro. Sea por desagrado, sea por agrado, ¿sí? Pero todos tenemos una experiencia. Entonces, cuando enseñamos sexualidad, siempre hablamos de nosotros, uh-huh, ¿va? Uh-huh. Entonces, para muchas personas eso es demasiado íntimo, como que se exponen demasiado. Uh-huh. Entonces yo la primera recomendación que haría es que investiga y habla eso abiertamente con personas, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo recuerdo conversaciones con amigos en donde ellos me contaban, mira, oye, ¿sabes qué? Tuve relación con esta persona o lo intenté, uh-huh, y mi amigo no se entusiasmó ni un poquito, ¿sí? Uh-huh. Como que lo intentaba un montón y disfunción eréctil y eyaculación precoz y que ella quería y yo no quería. Todo ese tipo de conversaciones sí tenemos que tenerlas, ¿va? Y entre hombres, y no burlarnos como vos, porque también creemos que eres más hombre mientras más sexo tienes, y eso es una creencia machista, ¿sí? Sí. Entre más seleccionas al otro, ¿no? Además. Entonces, y eso hace que es como un juicio. Entonces después no te hablan nada. Entonces escuchar y que no tiene que ver como tu hombría en eso, ¿va? Claro. Igual está esa concepción errada de que tú para ser hombre tienes que estar con una mujer. Claro. Y para convertirte en hombre te dicen. Sí, sí. Y eso es como objetivar a la mujer al punto de que la mujer es el objeto a través del cual te transformas en hombre. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas como que ponerla en cuestionamiento. Uno de los elementos importantes, yo diría, que todavía en la educación sexual se enseña mucho cómo tendría que cuidarse la mujer, uh-huh, pero no se enseña a que el hombre a contener sus impulsos, ¿sí? Claro. Entonces se omite como uno de los elementos, porque uh-huh, no se trata de cómo está vestida la mujer, sino que si hay alguien ahí que no domina sus impulsos, sí ocurre algo que es una transgresión, pero eso no tiene que ver con uh-huh, uno de los elementos, tiene que ver con los dos, uh-huh, ¿sí? Porque tampoco hay que omitir que efectivamente en tanto hombres
hay una como vinculación mayor al ojo. ¿sí? Claro. Entonces, ahora, obviamente, el hombre que ha sido bien educado no va a hacer esa transgresión, ¿sí? Y que no ha vivido trauma, porque también va correlacionado con trauma, con físico, sobre todo. Si tuviste una experiencia de maltrato físico en tu historia, esa correlación es más alta que el abuso sexual para cometer una transgresión sexual. Okay. ¿Sí? Y una de las razones por las cuales se prohíbe el maltrato físico a los niños, porque se dan cuenta de cuáles son las correlaciones que esto tiene con su vida adulta. Con la vida adulta. Y la violencia. Sí. Entonces, la correlación con el abuso sexual es violencia física, psicológica. Ya. ¿Sí? Y después viene el abuso sexual. Pero esa es la primera correlación que tiene, ¿vale? Entonces, como el hablarlo abiertamente, y cuando quería hablarlo con tu hijo, como háblalo con otra persona como si fuera tu hijo, y hace un role-playing, y ve qué es lo que sale, como que no te tiré la primera a la piscina así, porque es como subirse al escenario. Ahora, ¿qué es lo que sí diría como mensaje? Es el de la masturbación, ¿sí? Como para hablarlo con los jóvenes de la masturbación juvenil, porque la masturbación infantil es otra cosa. Pero la masturbación de púberes es que el promedio es alrededor de los 12 años cuando inicia, tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí? Y que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando eso pasa. ¿Sí? Porque igual, ¿cachai? Como el ojo que está como así, como con ojos. En Chile decimos con ojos de pajero, está así, porque y bueno, entonces. Sí. Está con eso, que las duchas son muy largas, que de repente se va y llega con esos ojos de pajero. Sí. Entonces que... ojos de pajero relajaditos. Como relajaditos. Sí, quien lo ha vivido puede reconocer que así como que relajaditos, todo está bien. Sí, sí, como con la ansiedad ya liberada. Sí. ¿Sí? Y entonces, ya, un elemento importante es que como hombres acercarnos y decirle que eso es parte de tu desarrollo y descubrimiento propio. ¿Sí? Como en cierta medida darle la confianza de que vas a hacer esto. Ahora también reconocer que en nuestra propia historia, nosotros cuando tuvimos ese juguete nuevo, como que igual probamos cuántas veces lo podía hacer en un día. Sí. O sea, y que después no es tan agradable, porque después duele. Sí. Entonces tú, ¿cachai? Más bueno, ya, esta cantidad de veces lo puedo hacer en un día, y que no significa que tenga masturbación compulsiva, ¿va? Pero claro, el promedio generalmente los jóvenes se masturban entre 3 y 5 veces a la semana. ¿A la semana? Sí. Entonces, ya en la época de la pubertad, adolescencia. Entonces, a ver, para traer una imagen clara, si les vamos a dar como esto es parte de, Dios no te va a castigar por esto, ¿sí? Es parte del descubrimiento con tu cuerpo, y que esto te va a servir para convertirte en hombre, ¿vale? Porque lo que pasa con la masturbación es que, esto sí lo vamos a enseñar directamente, utiliza tu fantasía, ¿sí? Entonces, en la fantasía tú imagina el hombre que quieres ser, ¿sí? Y lo que te excita porque ahí esa virilidad que está puesta en la fantasía, que es excitante, entonces a través de la masturbación se integra esa imagen al cuerpo, ¿sí? Entonces eso lo va acercando al hombre en quien se quiere convertir, ¿va? Pero cuando aparece la pornografía entre medio y se vincula con la masturbación, te pregunto, sí, el hombre se compara con ese otro hombre, ¿sí? Ahora, aparece en la pornografía la violencia y la subyugación de la imagen de la mujer, o del cuerpo de la mujer. Claro. Entonces, asocia la masculinidad con lo sádico, claro. ¿Sí? Ese es su referente. Y pasa a ser un referente de que el hombre es así. Sí. Entonces, por eso, la fantasía en realidad de los jóvenes es muy como sana, ¿sí? Si hemos hecho bien el proceso, su fantasía tendría que ser sana. Y los hombres, y esto no sé si tú lo viviste, pero yo lo viví, sí. Porque en la literatura analítica esto es bastante analizable común, que es que los hombres diferenciamos a las mujeres en dos. Okay. ¿Sí? Sobre todo en la adolescencia. Hay mujeres con las que tenemos fantasías románticas, sí. Y hay mujeres con las que tenemos fantasías sexuales. Entonces, con las que tenemos fantasías románticas son las que queremos ser novios, ir de la mano, imaginamos al cine, cuestiones heroicas, etcétera. Pero cuando nos masturbamos, esas mujeres no se usan, ¿sí? Sino que ellas son para estas fantasías románticas. Y la masturbación, esto se llama el harem de la masturbación, son mujeres que se les da un carácter sexualizado, ¿sí? Y de repente se te pasa una del harem romántico al sexualizado, y no quieres que esté ahí. Eso ocurre. ¿Sí? Entonces, no, córrete para allá y que una del harem sexual entre,
¿sí? Entonces, en esas fantasías, ahí también el hombre empieza a integrar esos dos polos, como el polo calórico y el polo de la sensación placentera, es que el frío. Oye, y hablabas de los hombres, para ir cerrando, Andrés, de la masturbación masculina, pero la masturbación femenina en esa edad. En esa edad, claro, se sugiere como la experiencia del espejo en las niñas, ¿sí? Porque el varón tiene explícita la sexualidad, ¿va? Entonces se nota cuando se excita, pero la mujer no. Y de hecho yo hago la pregunta en séptimo, octavo, noveno, ¿qué le pasa a una mujer cuando se excita? Y grillos del monte, ¿sí? Me han respondido solamente 2 veces, que me dijeron se humecta y me dijeron se amplía, ¿sí? Las 2 son respuestas correctas. Pero claro, lo que pasa es que como la polaridad sexual, lo masculino es lo manifiesto, lo femenino es lo misterioso, ¿sí? Y el órgano sexual femenino está hacia adentro, es un misterio, ¿va? Entonces, para encontrarlo tiene el espejo. Tiene que mirarse al espejo y ver todo su cuerpo. Y con los órganos sexuales, nosotros es como nuestras caras. Todos nuestros órganos sexuales son diferentes. Entonces va a haber su vulva y que no le va a gustar porque tampoco es tan bonita y el pene tampoco es tan bonito, ¿sí? Entonces, pero que conozca como qué es lo que hay, ¿sí? Y a dónde le excita y tal. Ahora, la gran diferencia es que el varón, como la erección es visualmente evidente, se asocia la excitación con la erección y se asocia la excitación con el pene. Entonces el hombre pasa a tener muy vinculado los dos. Ahora, la niña, a la mujer no le pasa eso. Entonces la excitación es como en todo el cuerpo. Y entonces el reconocimiento a través de la masturbación es más complejo en la niña en la mujer que en el varón, ¿va? Es más tardada, es menos frecuente, llega más tarde que la del varón. Generalmente llega como a la misma edad y no depende de la mujer. Hay con más frecuencia, con menos frecuencia, y es igual, solo que es más tabú y que no se habla de eso, ¿sí? Pero históricamente las niñas las mujeres han preferido como lo narrativo, como algo excitativo, más que la pornografía explícita, ¿sí? Como los libros, literatura, algo más excitante. Pero eso empezó a cambiar un poco después de la pandemia. Y cambia porque aumenta la cantidad de mujeres que ven pornografía de un 37 como un 65 app después de la pandemia. Y también lo que hoy día pasa como pornografía auditiva, que es la música, hoy en día, la mujer es la que se ve más afectada porque tiene un desarrollo lingüístico mayor que el varón, entonces crea imágenes más fácil. Y en ese sentido hay que como acompañarlas en qué es lo que dice esta canción, ¿sí? Y yo le digo pornografía auditiva porque realmente si tú sigues la letra de la canción se puede imaginar una relación sexual bastante violenta, ¿sí? Entonces es una manera como de afectar a las mujeres, como atacar a las mujeres principalmente, ¿sí? Porque la pornografía ataca a los hombres, ¿sí? O sea, la pornografía es una droga. Sí. Y subyace a la mujer, ¿no? Sí, la subyuga, sí. Sí, la subyuga con estas letras tan explícitas. Andrés, lo que me resta es verdaderamente agradecer el tiempo, los conceptos, todo lo que nos has dejado, lo que has aportado. Me quedo con este último todas las frases, todos los conceptos que nos has compartido a mí y a todos los cavernícolas que nos escuchas. La fuerza masculina o el cuerpo masculino es explícito. Y la experiencia femenina es misteriosa. Qué chulada de frase casi al final nos dejaste. Entre muchas otras, Andrés, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este episodio. A mí y a todos los cavernícolas que nos escuchas. Y gracias a ustedes que nos han dedicado un momento de su tiempo para escucharnos a los dos. Y los espero el próximo episodio en esta misma cueva. Soy Omar Estrada y Yuga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó